Estamos de vuelta en Opinión 21, el tema de hoy, Donald Trump, la investidura. Coronel, la pregunta, ¿Donald Trump, empresario, estará sanamente alejado de sus negocios? Debe de estar, y creo que él entiende el conflicto y tiene que cambiar muchas cosas, las está cambiando, vamos a ver qué pasa. Pero una cosa muy importante es, aunque no haya diversidad en su gabinete, hay algunas mujeres, no hay latinos, hay un negro, eso no es lo importante. Si regresamos a la fundación de la República, el gabinete era pura gente blanca y todos ricos. ¿Por qué? Porque su compromiso era el país, no sus negocios. Y en esa época no tenían ni que abandonar sus negocios, ni que poner trusts, fideicomisos, ni nada. Su misión era cumplir con el país. Esperamos que este grupo haga lo mismo. El Congreso, junto, republicanos, demócratas, no van a permitir, por tradición y por ética, que nadie se salga de la línea. Va a haber una crítica, sí, y por eso vienen los tres poderes, porque ninguno es absoluto. Y aunque el presidente de Estados Unidos sea el hombre más poderoso del mundo, no es el hombre más poderoso de Estados Unidos. Doctor Estrada, la figura de sus hijos, el yerno, ¿podríamos esperar también un cuatrienio marcado por el nepotismo? Pues mira, después del nombramiento de Robert Kennedy como procurador, se especificaron leyes para que no existiera tal situación. Sin embargo, sabemos la influencia que tiene Ivanka, por supuesto, la hija, pero el esposo que pues se volvió el genio de la campaña de Donald Trump y pues que finalmente le dio el triunfo en los lugares donde tenía que ganar para que, a pesar de haber perdido por casi 3 millones de votos en el voto general, ganara por un muy amplio margen los votos del colegio electoral. Creo que el síntoma de no estar necesariamente, como dice el coronel, metido tanto en los negocios propios, pero al mismo tiempo saber que no tiene la experiencia política y que a fin de cuentas no tiene, al menos al día de hoy, veremos cómo se desarrolla en los próximos meses o años, el respaldo de la élite del Partido Republicano, que no existe, por ejemplo, en el gabinete. No vemos todavía el apoyo abierto de las dinastías previas de los políticos altos en el Partido Republicano y, por supuesto, el apoyo de la ciudadanía que, pues, si bien asumimos que el gabinete tendrá o buscará el bien de Estados Unidos, pues no se identifica con la ciudadanía, que ya es una mezcla mucho más variada de lo que el Partido Republicano representa hoy. Desde quienes asistían a las convenciones se veía claramente una diferencia entre las bases de los partidos demócrata y republicano, y ahora pues esa ha sido realmente una crisis en el Partido Republicano que pues deriva en esta candidatura y eventual presidencia de Donald Trump. Entonces, toda esta mezcla de negocios, de personajes ajenos a la política y de intereses o potencial conflicto de intereses, será algo que tendrá que, pues de alguna forma, estar aclarando permanentemente, tanto él como el gabinete, la situación con sus hijos. Me parece que eso va a distraer de lo que realmente necesita Estados Unidos y, como decía el coronel, pues todos los cambios que se necesitarían si es que esa es la orientación del Partido Republicano. Veremos también el Partido Republicano en el Congreso qué tanto está dispuesto a ceder, qué tanto está dispuesto a negociar, y el propio presidente Donald Trump qué tanto está dispuesto a darles al Partido Republicano, aunque no sea algo de su propia agenda. Entonces, ahí me parece que está la primera negociación importante entre el Partido Republicano en el Congreso y la presidencia de Donald Trump. Doctor Rosales, podría parecer un asunto anecdótico propio de la prensa rosa, pero quizás es más significativo. La figura de Melania Trump, ¿será Ivanka quien por encima del protocolo juegue como una especie de primera dama? ¿Y cuál es la figura que tomará Melania después, sobre todo, de una presencia tan fuerte como la de Michelle Obama? Me parece pertinente la pregunta, y sin entrar en esas connotaciones de la prensa rosa, primero diría que hay una distancia abismal entre Michelle Obama y entre Melania Trump. No solamente en términos del carisma,
sino en cuanto a la preparación profesional, a la capacidad, ¿sí?, a la comunicación, a la facilidad de palabra, en fin, muchos otros elementos que podríamos señalar. Sí, definitivamente. Más bien, no hay punto de comparación entre las dos como primeras damas. Incluso me viene a la mente este discurso plagiado que Melania Trump pronunció en la Convención Nacional Republicana y que se la plagió precisamente a Michelle Obama. Entonces, digo, desde ahí se exhibe... Era un referente obvio, ¿no? Era un referente obvio, digo, pues ni cómo ayudarle, francamente, ¿no? Ni cómo ayudarle. Me parece que será una figura distante, una figura oscura, y me parece que evidentemente quien será la primera dama de facto, por decirlo de esta manera, será Ivanka Trump. Y detrás de ella, y también detrás de Donald Trump, está el esposo de Ivanka Trump, digamos, que podría constituirse incluso en el poder, detrás del poder. Tiene una enorme influencia. En fin, ninguno de los tres con experiencia política, ninguno de los tres con experiencia en política exterior, ninguno de los tres con experiencia en la geopolítica. En fin, esperemos en ese sentido que Donald Trump tenga la capacidad de rodearse de gente que verdaderamente conozca, que tenga la capacidad, la experiencia y el conocimiento, pero además que los escuche, ¿sí? Porque si no los tiene al lado y no los escucha, pues de nada va a servir. Y sí me parece que, repito, aquí pues se parece sí más un club familiar, una cuestión que se presta a las interpretaciones de nepotismo que se ve. Pero bueno, esa es la realidad y sí tendrá una enorme influencia, Ivanka, pero con mucho sobre la figura de Melania Trump, que pues seguramente estará para la fotografía, estará para las cámaras, no estoy seguro que esté para los micrófonos, pero sí para las cámaras ahí como primera dama. Incluso tengo entendido por propias filtraciones de los allegados a Donald Trump que seguirá viviendo en Nueva York, que no va a ir a Washington. Esto vamos a ver en los próximos días. Sí va a estar. Ojalá, de veras, yo espero que esté al lado de Donald Trump, ¿no? Me parece que la figura de primera dama tiene un enorme significado, y más en Estados Unidos, y más en este momento en el que llega un Donald Trump profundamente cuestionado por esa misoginia. Digo, ni cómo también omitir el dato. Entonces me parece que ahí Melania tiene que tener también pues mucha asesoría y llevar a la práctica, repito, como que ser el intermediario, ¿no? El punto de equilibrio, el punto de contacto, el punto de comunicación entre las mujeres y el presidente de los Estados Unidos. Doctor Estrada, ¿cuál podría ser la evaluación que pudiéramos hacer de Donald Trump jugando este rol durante la etapa, el periodo de transición? Lo que yo he detectado, y me parece que los medios de comunicación en Estados Unidos lo han destacado también, es que parece como si todavía siguiera en campaña. La conferencia de prensa fue un reflejo de cualquier evento similar, un poco caótico y un poco desordenado, en el cual pues él no tiene necesariamente todas las respuestas a los temas. Esta sensación de mantener un pleito como si fuera un reality show entre los periodistas, él y la continuación del reality. Creo que la forma en la que Donald Trump se ha comportado, en lo que ha repetido en términos de contenido de potenciales acciones de política pública, no ha variado prácticamente en nada. Hoy escuchaba a unos comentaristas que decían hay mucha expectativa sobre cuál va a ser el discurso de Donald Trump. Me parece que no hay expectativa porque va a repetir prácticamente lo que ha dicho desde la campaña y durante la transición. Entonces, más bien la expectativa será en el momento en el que empiece ya el ejercicio del poder y donde, por ejemplo, tendríamos que estar pendientes, me parece, de cuáles son las decisiones de la Fed sobre si sube o baja tasas de interés de acuerdo a lo que diga Donald Trump. Eso me parece mucho más serio, o como que podría dar el respaldo respecto a lo que haga o diga Donald Trump sobre si tiene o no credibilidad, sobre si tiene o no viabilidad su proyecto, porque pues ni siquiera esta acción que dice que inmediatamente va a suceder, que es el rechazo y el reemplazo de la seguridad social conocido como Obamacare, pues
nadie ha dicho cuál podría ser el reemplazo. Entonces, ante un escenario de poca información, que es, repito, algo que se mantuvo toda la campaña y durante la transición, pues más bien ya en el ejercicio estaremos viendo realmente cuál es el alcance de lo que está diciendo. Y eso pues nadie lo sabe hasta el momento. Coronel, esta beligerancia a la que hacen referencia los doctores contra México, contra China, contra los reporteros, contra algunos medios de comunicación, inclusive contra Meryl Streep, que no lo nombró en un discurso de aceptación de un premio, ¿cómo podemos o cómo debemos interpretarla? ¿Y por qué también esta figura de victimización en el que se supone podría ser el hombre más poderoso del mundo? No utilizo Twitter por gusto, sino porque me tengo que defender. Es la personalidad de él, lo del Twitter. Aparte, él ya cambió el mapa político, yo creo que no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, porque ahora todo el mundo está usando Twitter y ya no hay regreso. Es una política emocional más que una política racional. El confrontamiento con China yo lo aplaudo por una simple y sencilla razón. Aunque el discurso le eche la culpa a México, no es México el culpable. México le apoya a Estados Unidos a muchos empleos y tenemos que llegar al punto de realidad que cuando entró China al WTO, perdón las siglas en inglés, fue cuando empezaron a irse empresas a China en lugar de haberse venido a México y a Canadá. Ahí es donde está la fisura del TLC, la fisura que hay que reparar, y los impuestos de que él dice deben ser incentivos para que regresen a invertir en América del Norte. El tema que estamos llevando fuera de la política es la integración de América del Norte, la fuerza que debe de existir entre México, Canadá y Estados Unidos para producir y competir con el mercado exterior. Entonces, este pleito con China es precisamente porque dice, te voy a poner aranceles. Digo, aquí en México se ve el problema también. Todo el mundo compra productos chinos cuando hay productos mexicanos. ¿Por qué? Ese es donde está la pelea real, donde tenemos que ver tanto los mercados, pero entonces el discurso contra México, el muro no se va a construir, ni se puede construir, ni hay dinero para que nadie lo construya. Pero el discurso del muro es, ¿por qué hablamos del muro? ¿Dónde está la problemática en la frontera? ¿Por qué no hay un acuerdo de trabajadores mexicanos? ¿Por qué México está permitiendo que gente de todo el mundo use a México como trampolín para entrar a Estados Unidos? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista americano, Estados Unidos, como cualquier país, tiene derecho a saber quién está en mi país. Ahora, México necesita ponerse de pie y hablar directamente, no estar a la expectativa. No jugar al avestruz, que es lo que hace muy seguido. No, ahorita México es el momento de decir, ok, presidente Trump, aquí está, tengo gente muy preparada, vamos a discutir el acuerdo de ajuste fronterizo, lo que nosotros en Washington llamamos por muchos años el NAFTA 2, que sí requiere ajustes, porque hay cosas que no se han implementado, el cruce de los camiones que lo opuso Obama con todos los sindicatos americanos y los demócratas, eso se nos olvida fácilmente. Entonces, hay que saber separar de gallo a gallo. Si es gallo gallina o gallo pollito, México va a perder y Estados Unidos pierde. Porque si la retórica de Trump llegase a llevarse a cabo hacia México, con aranceles, con pérdida de industria americana en México, a la larga el que pierde es Estados Unidos. Porque Estados Unidos no puede darse el lujo de un México no estable. Doctor Rosales, parece otra vez nuevamente le toca a usted una pregunta de este tipo, algo anecdótico, un asunto sin importancia. Jackie Evancho, una niña de 16 años, será quien cante, quien amenice la investidura de Donald Trump. ¿Por qué ella, una mujer que no pudo participar en las elecciones el pasado 8 de noviembre, no hay algo de perversidad en esto? ¿Y qué podemos también decir de la distancia que tomó el mundo del entretenimiento, de la cultura y del espectáculo de Donald Trump, quien no quiso hacer partícipe a su talento, a su industria de todos estos acontecimientos? Bueno, primero tendría que decir, y reconozco, ojalá el coronel fuera el principal asesor de Donald Trump y que fuera el presidente del Partido Republicano o el presidente de los Estados Unidos, por esta claridad que tiene precisamente sobre lo que realmente debiese ocurrir. Entonces, yo lo candidato, o para embajador aquí en México, por favor, coronel, que lo tomen en cuenta, ¿no? Gracias. Me encanta. Ahora, por otro, me parece que esa distancia, precisamente con el mundo de la cultura, con el mundo de la academia,
y con el mundo del espectáculo es lo que hace que precisamente esta niña sea, pues, o sea, una de las principales figuras. Es como voltearle la espalda con lo que se ha distanciado, ¿sí? Con todos los que se ha distanciado. Sí, no los necesito y aquí pongo una pequeña para que amenicen, ¿no? Que sea el fondo de todo de toda esta ceremonia que es muy significativa, sobre todo para los Estados Unidos. Pero me comentabas, Alex, alguna parte de la otra pregunta. Sí, la perversidad que pudiera tener el elegir a una niña que, según la propia ley estadounidense, no tiene capacidad de juicio para participar, es decir, no tiene una toma de conciencia para hacer una elección presidencial. ¿Por qué jugar a manchar su carrera quizás, o por qué obligarla en estas circunstancias a participar en un acto que podría marcarla de por vida o del que podría arrepentirse en unos años? Bueno, ella es inocente, desde luego, y repito, sí es una figura que se pone como desafío, ¿sí?, para todos aquellos los que le dieron la espalda. Ya había, por cierto, varios que habían confirmado su participación, pero ante estas polémicas que se ha desatado, pues francamente prefirieron marcar distancia, ¿sí?, alejarse, repito, de una figura profundamente controvertida. Entonces, y no nada más, y repito, por ejemplo, el mundo de la academia, porque, digo, con todo respeto lo digo para el presidente de los Estados Unidos, pero es una persona, si bien astuta, si bien con algunos aciertos, ahorita voy a señalar algunos, me parece que es una persona iletrada. Recuerdo que alguna periodista en algún momento de la campaña le lanzó esta famosa pregunta de cuáles son sus 3 libros favoritos. Sí, y bueno, creo que uno de ellos, que es la pregunta con la que todo el mundo sale cuando hay desconocimiento, es la Biblia, aunque no sepa una sola frase de ese documento. Y la segunda, bueno, pues el arte de negociar, si no mal recuerdo, que fue un libro que aparece como autoría de Donald Trump, pero que él no lo hizo, por supuesto, ¿no? Entonces, pero hizo esa única referencia y más nada. Entonces, sí, es un presidente que hay que reconocerlo, no tiene el background, ¿no? No tiene el bagaje cultural de otros presidentes. Algunos incluso lo consideran iletrado, aunque hay que reconocer que es astuto. Y es astuto porque además hay que reconocer un aspecto de fondo en todo este ambiente de crítica. Finalmente, Donald Trump, uno de sus muy contados aciertos ha sido puntualizar que el fenómeno globalizador, o sea, neoliberal globalizador, ha sido el causante de muchas dificultades. El problema no está en el diagnóstico, el problema está en la solución que se le pretende dar. No es gratuito que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, que fueron los primeros en hacer como política oficial económica de Estado, tomar al neoliberalismo y después, en la fase de la globalización, después de la caída del muro de Berlín, sean ahora los que expresen este fenómeno como el Brexit en la Gran Bretaña y como el triunfo y la elección del propio Donald Trump. Quizá el problema no está en el diagnóstico, el problema, repito, está en la respuesta, en la solución que se le está dando. Y entonces aquí me parece que si no hay medidas que se tomen apropiadamente, lejos de resolverlo, se va a incrementar la difícil situación por la que pasa Estados Unidos, que dicho sea de paso también se encuentra en una pérdida de liderazgo político-militar. Ahí están los casos de Afganistán, ahí están los casos de Irak, ahí están los casos de Siria, ahí están los casos de Libia, ahí está la pérdida también de liderazgo económico. En fin, tiene que tener mucho cuidado Estados Unidos, porque me parece que si hay una mala toma de decisiones, en el mediano plazo se pueden pagar terribles consecuencias. Desafortunadamente nosotros, como decía don Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Se nos agotó el tiempo, pero a manera de conclusión, una frase, doctor Estrada, justamente en esta coyuntura de toma de posesión, ¿qué podemos esperar? Pues sin duda creo que la relación y la interacción de las 3 ramas del poder, del Congreso, de la Suprema Corte y el presidente, pondrá a prueba la efectividad de la democracia liberal. Ya lo puso la elección, ya veremos una transición pacífica, por supuesto. Ahora veremos cómo los contrapesos funcionan, si es que estaba pensado para una situación extrema como esta. Coronel Rojo. Mira, ahorita lo importante es entender que tenemos buenas expectativas, pero mucha incertidumbre. Y hay que llenar precisamente el vacío que mencionaba el doctor, porque esa falta de liderazgo
la creó Obama. ¿La vamos a poder llenar o vamos a seguir en picada? Entonces, como dicen en la televisión, manténganse sintonizados. No hay, la bola de cristal no es muy clara. Gracias, doctor Rosales. Bien, pues estamos viendo una ola conservadora, no solo en Estados Unidos, sino en otras muchas latitudes. En Europa, ni qué decir. Y bueno, pues esperemos también que este acercamiento con Rusia, lo digo por la política internacional, por la política exterior de Estados Unidos, rinda dividendos. Ojalá haya alguna persona sensata que le diga también a Donald Trump que no hay que buscar, desafíos, buscar problemáticas con China. Me parece que un acto de provocación puede derivar en un conflicto muy severo. Todo lo que está pasando en Asia-Pacífico me parece que nos ha prendido los focos amarillos. En fin, estaremos a la expectativa y hasta que no tome las riendas del poder Donald Trump, entonces sabremos realmente cuál es su verdadero proyecto político económico y hasta dónde se va a dirigir Estados Unidos y el resto del mundo. Pues gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Y gracias a usted, lo invitamos a continuar esta conversación, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales, aparecen en su pantalla al igual que el teléfono, llámenos, escríbanos y lo esperamos la próxima semana con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.